Antes de que existiera como juego, el cubo fue un misterio, no para el mundo, sino para su propio creador. Esta es la historia de cómo un objeto destinado a enseñar geometría se convirtió, sin saberlo, en un fenómeno cultural global. Bienvenidos al nacimiento de un enigma. En la quietud del Distrito 14 de Budapest, entre libros de diseño y tableros de dibujo, un hombre de mirada curiosa daba forma a la intuición. Ernst Rubik, profesor de arquitectura y escultor, no buscaba fama ni fortuna, solo quería entender cómo se movía el espacio. Y para eso, construyó una caja que no sabía resolver. Obsesionado con la forma, Rubik quería mostrar cómo una estructura podía girar sin desintegrarse. Lo que ideó fue un objeto de madera, compuesto por 27 cubos unidos por un mecanismo oculto. Sin saberlo, había creado el primer prototipo del cubo mágico, pero al girarlo por primera vez, algo ocurrió. Las piezas comenzaron a bailar, mezclarse, desordenarse. Rubik contempló su creación y no pudo regresar al orden inicial. Había inventado un laberinto sin salida. El enigma era real, y el primer enigma. Días enteros pasaron a Rubik. Dormía poco. Soñaba con combinaciones, colores, patrones en una Hungría aún bajo régimen comunista, donde la creatividad debía obedecer al Estado. Un hombre jugaba a contradecir las leyes del orden. Después de semanas de cálculo manual, el cubo regresó a su estado original. Rubik se quedó quieto, con las 6 caras uniformes frente a él. Sintió lo que muchos sentirían después, una mezcla de euforia, alivio y asombro. Pero aún no sabía que había creado un monstruo de colores. El 13 de enero de 1975, Rubik patentó su invento como cubo mágico, no como juguete, sino como dispositivo educativo. Su objetivo al enseñar relaciones espaciales. Nadie, ni siquiera él, imaginaba el potencial oculto en esas caras multicolores. En una economía centralizada, todo pasaba por aprobación estatal. En 1977, tras años de silencio, el gobierno permitió su producción limitada. 1000 unidades se fabricaron artesanalmente, casi como piezas de contrabando. Los cubos circularon entre estudiantes, científicos y pronto, coleccionistas. El cubo mágico se convirtió en obsesión. En una nación limitada por lo político, aquel objeto permitía la libertad mental. Era un reto puro, sin ideología, algo nuevo y adictivo. Pero lo que pasó después cruzó fronteras. Futam Creamer, un emprendedor británico de origen israel, quien vio el futuro en ese pequeño artefacto, logró que la empresa Ideal Toy Corporation lo adquiriera para el mercado occidental. Le cambió el nombre. Ya no era mágico. Ahora sería simplemente el cubo de Rubik. El cubo estaba a punto de ser liberado, pero no como objeto pedagógico, sino como fenómeno comercial. Un rompecabezas envuelto en misterio, desafío e imagen. Occidente lo recibiría con los brazos abiertos y las manos ansiosas por resolverlo. Mientras tanto, Rubik, aún en Budapest, no tenía idea de que su creación se volvería global. Anne seguía dando clases. Su cubo aún no tenía voz, pero eso cambiaría muy pronto. La revolución de plástico ya estaba en marcha. En 1980, el cubo de Rubik llegó a las jugueterías de Estados Unidos. En semanas se vendieron millones. Nadie comprendía aún que ese pequeño artefacto pondría al mundo entero a girar, una cara a la vez. Pero el éxito no siempre trae paz. Y lo que vino después fue un torbellino de codicia, competencias, matemáticos y secretos. Un pequeño cubo de plástico, nacido entre madera y ecuaciones, cruzó el telón de acero como un caballo de Troya colorido. En cuestión de meses, se convirtió en un símbolo de inteligencia, moda y frustración global. Pero detrás de su éxito, una tormenta crecía. Navidad de 1980. Estados Unidos despierta a una fiebre de plástico. Se vendieron más de 1 millón de unidades en semanas. No era solo un juguete, era un símbolo, un reto, una obsesión. Y aún nadie sabía quién lo había inventado. Apareció en noticieros, en portadas de revistas
En dibujos animados, el cubo de Rubik se convirtió en la sensación del momento, pero también era un espejo de frustración, paciencia y ambición. El 19 de junio de 1982, en una universidad de Múnich, se celebró el primer campeonato mundial del cubo de Rubik. Participantes de 19 países. Ganó un joven vietnamita canadiense de 16 años, Amin Tien. Su tiempo en 22 segundos. El mundo entró oficialmente en competencia. Mientras el mundo jugaba, Rubik seguía en la sombra, aislado por las limitaciones del régimen comunista. Su rostro era desconocido. No tenía control sobre las campañas, ni regalías proporcionales. Su invención se había liberado, pero él seguía atrapado. El éxito trae consigo la sombra de la copia. Empresas alrededor del mundo comenzaron a fabricar sus propias versiones del cubo. Las patentes internacionales eran débiles. La batalla por los derechos de autor se volvía cada vez más compleja. Ideal Toy apostó todo. Convirtió el cubo en ícono. El cubo apareció en gorras, camisetas, relojes, incluso en parodias cómicas. Cada rostro cuadrado era una oportunidad de vender. Pero detrás del espectáculo, las tensiones crecían. En 1983, la fiebre empezó a declinar. La frustración vencía al juego. Muchas personas no lograban resolverlo. Se multiplicaban las bromas. El único modo de resolverlo es quitando las pegatinas. La curva descendía, y con ella, las ganancias. Ideal Toy, la empresa que impulsó el fenómeno, comenzó a hundirse. De más de 100 millones de unidades vendidas, se pasó a toneladas de inventario sin salida. El cubo estaba siendo enterrado por su propio éxito. Tarde pero seguro, Rubik cruzó el Atlántico. Finalmente conoció el mundo que había obsesionado. Se convirtió en una figura pública, humilde, reservado, pero orgulloso. El hombre detrás del mito, al fin, tenía voz. Aunque el cubo caía en ventas, un núcleo de fanáticos se aferraba a él. Eran matemáticos, lógicos, ingenieros, que veían en el cubo algo más que un juguete, una puerta al pensamiento abstracto guay. Poco a poco, nació una subcultura. Se descubrió que el cubo tenía más de 43 trillones de combinaciones posibles. Resolverlo era más que una proeza. Era un acto de ingeniería mental. Nacía el speedcubing, nacía el culto. En el bloque soviético, el cubo representaba algo más en rebeldía intelectual. Pese a las restricciones, se filtraba entre fronteras. Era uno de los pocos objetos del capitalismo occidental admirado por el este. El cubo se convertía en símbolo universal, sin banderas. Hacia 1986, el cubo desapareció casi por completo del mercado. Fue barrido por nuevos juguetes, nuevas modas. Lo que había sido furor se convirtió en nostalgia, pero, en la oscuridad, seguía girando en la mente de algunos. El cubo había dormido, pero no estaba muerto. Una nueva generación estaba a punto de redescubrirlo. Más rápida, más precisa, más obsesiva. La segunda vida del enigma estaba por comenzar. El cubo no era una moda, era una semilla. Había dormido bajo el polvo de los estantes y el olvido comercial, pero nunca dejó de girar en las manos de los más curiosos. Años después, cuando el mundo creyó que había pasado de moda, volvió más rápido, más exacto, más feroz. Durante más de una década, el cubo sobrevivió en la periferia, entre ingenieros, estudiantes de computación, matemáticos. Era un reto personal, una especie de meditación lógica, sin cámaras, sin premios, solo la satisfacción del orden conquistado. Con la llegada de Internet, las voces aisladas comenzaron a conectarse. Nacieron foros, guías, comunidades digitales. Era el renacer silencioso del cubo. Desde garajes y dormitorios, se planeaba su regreso. Una nueva tribu emergió a los speedcubers. Su objetivo en resolver el cubo en el menor tiempo posible. Lo que antes tomaba minutos, ahora se resolvía en segundos. Habían nacido algoritmos secretos, técnicas como la Friedrich y dedos capaces de volar. Jessica Friedrich, ingeniera checa, desarrolló el sistema más popular de resolución rápida. Su método, basado en la resolución de capas, se convirtió en la Biblia del speed. Cada movimiento tenía un nombre, cada patrón, un código.
A comienzos del nuevo milenio, el cubo regresó oficialmente. Se relanzaron líneas de producción, aparecieron nuevas marcas, modelos, materiales. El cubo de Rubik volvía a las manos del mundo, pero esta vez venía con récords, cámaras y comunidad. En 2004, se fundó la World Cube Association. El cubo dejaba de ser un juego solitario para convertirse en deporte. Se organizaron competencias con reglas oficiales, categorías, jueces y récords mundiales. El cubo entraba en una nueva liga. Felix Zemdegs, prodigio australiano, dominó la escena durante una década. Su velocidad, técnica y constancia lo volvieron leyenda. El cubo ahora tenía ídolos. No actores, no cantantes. Ídolos. G-Logica. En 2010, un equipo de científicos descubrió que cualquier combinación del cubo podía resolverse en 20 movimientos o menos. Lo llamaron el número de Dios. El cubo no solo era juego, era frontera matemática. El cubo también desafió la idea de los límites humanos. Personas ciegas lo resolvían por tacto. Otros lo hacían con los pies, una mano o incluso sin mirar. No era un objeto para jugar, era un campo de posibilidades humana. Asia se convirtió en potencia. Adolescentes de 12 y 13 años superaban récords. La técnica se convirtió en arte. La velocidad, en espectáculo. Lo que Rubik inventó como modelo geométrico era ahora una revolución silenciosa en millones de escritorios. Las redes sociales impulsaron el fenómeno a nuevas generaciones. Resolver un cubo en 30 segundos se volvió viral. Las soluciones dejaron de ser misteriosas. Ahora eran compartidas, explicadas, dominadas. El conocimiento se democratizó. Ern Rubik, ya retirado, observaba desde la cima de una montaña que nunca quiso escalar. Su creación había recorrido el mundo, cambiado culturas, desafiado cerebros, y aún seguía girando. Era un símbolo de persistencia, ingenio, pero ¿y si el siguiente en resolver el cubo ya no fuera humano? ¿Y si el cubo fuera la puerta hacia una inteligencia aún mayor? Lo que comenzó como un modelo para entender el espacio se ha convertido en un espejo de la inteligencia. Humanos, máquinas, algoritmos, todos obsesionados con resolver lo irresoluble. En este último capítulo, el cubo ya no es solo un juego, es campo de batalla. En 2019, investigadores de Google DeepMind crearon una inteligencia artificial capaz de resolver el cubo. Sin aprender de humanos, aprendió desde cero. No se le enseñaron reglas ni colores tan solo. El sistema, llamado Deepuvia, aprendió mediante prueba y error. Cientos de millones de intentos virtuales, hasta encontrar el camino óptimo. No uno en el mejor, y no lo olvidó. Lo refinó, lo optimizó. Enfrentábamos ya a una mente no humana, dominando un arte humano. Máquinas construidas por humanos comenzaron a resolver el cubo más rápido que cualquier humano, menos de 400 milisegundos en un parpadeo. Lo que antes era talento, ahora era ingeniería. Precisión absoluta. El cubo había sido conquistado, o solo despojado de su alma, para Ernst Rubik. El cubo nunca fue sobre velocidad, ni siquiera sobre solución. Era sobre exploración en curiosidad. El hecho de que una máquina pudiera resolverlo no lo hacía menos mágico, solo más vasto. El cubo de Rubik se convirtió en un estándar para probar inteligencia artificial, aprendizaje automático y robótica. Resolverlo no era el fin, era la demostración de orden emergente, lógica inferencial, pensamiento sin conciencia. En museos de todo el mundo, el cubo es símbolo del punto de encuentro entre arte, ciencia y filosofía. ¿Qué significa resolver? ¿Qué nos dice un cubo que puede girar sin manos, pero no puede comprender el porqué? A pesar de la era digital, los campeonatos humanos siguen vivos, vibrantes en humanos contra humanos, fallando, aprendiendo, mejorando en cada giro, un error posible, y por eso, valioso. En rincones humildes del mundo, el cubo es más que reto, es lenguaje, en juego, en educación. Un objeto barato que enseña lo que muchas herramientas no logran en concentración,
estrategia, perseverancia, un legado sin cables. En 2018, el cubo llegó al espacio. Los astronautas lo usaron como ejercicio mental, también como símbolo de cómo el pensamiento lógico no tiene gravedad. Del tallado en madera al código binario, de Budapest a Marte, el cubo ha desafiado generaciones, sistemas y cerebros. ¿Por qué? Porque no es solo un rompecabezas, es una conversación. En un mundo desordenado, un cubo nos invita al orden. En una era de ruido, a la concentración. En un tiempo de inmediatez, a la paciencia. Y quizá a algo más, porque detrás de cada giro hay una mente que se atreve a entender. El cubo de Rubik no tiene vida, pero despierta vida. No hablan, pero enseña no. Resuelve nada, pero nos enseña a resolvernos a nosotros mismos. Más de 450 millones de cubos de Rubik se han vendido en todo el mundo. 43 trillones de combinaciones. Una solution to men.